Bienvenidos a este video donde vamos a estudiar el teorema de Picard, uno de los teoremas fundamentales en análisis numérico y bueno, también en áreas de índole teórica que se encuentran en las bases de los problemas de valores iniciales en cuanto a la resolución de ecuaciones diferenciales. Entonces vamos a iniciar aquí con los preliminares. Para poder entender el teorema de Picard es necesario conocer algunos conceptos del análisis. Entonces el primer concepto es el concepto de función de Lipschitz. En algunos sitios lo encontrarán como función continua de Lipschitz. Y bueno, ¿qué es esto? Pues es simplemente una función, ¿no? como lo dice aquí, una función de Rn a Rm. Se dice que es de Lipschitz, ¿no? Dice que es de Lipschitz en su dominio si existe una constante L tal que cumple con esta condición que vemos aquí, esta condición que vemos ahí, que la diferencia de f de x menos f de y, o sea la diferencia de las imágenes, siempre es menor o igual que una constante fija L multiplicada por la diferencia de los argumentos, y eso se debe cumplir para no importa qué valores de x y y tomemos en el dominio de la función, tiene que ser para cualquiera. Entonces tenemos este primer ejemplo. Aquí en la descripción del video voy a dejar los links de donde obtuve estos ejemplos, ¿no? Y las definiciones para que si ustedes quieren profundizar un poco más lo lean. Entonces uno de los primeros ejemplos es este, donde nos dice que f de x igual a x al cuadrado no es una función de Lipschitz en R, y esta se muestra con una prueba por reducción al absurdo. Entonces podemos notarlo aquí, ¿no? Vamos a escribir aquí reducción al absurdo. Suponga que existe una constante L, ¿no? Como dice la definición, tal que, bueno, tal que, ¿qué cosa, no? Que f de x menos f de y sea menor o igual que L por x menos y. Y si ustedes notan, esto lo podemos visualizar de otra forma, lo podemos visualizar como que f de x menos f de y entre x menos y, asumiendo que x es diferente, ¿no? Es menor o igual que L, para todo xy en R, ¿no? Se ha visto así con numeritos de R. Entonces, con el teorema del valor, un teorema que se usa bastante aquí, juega un papel interesante en algunas pruebas, es el teorema del valor medio. Entonces el teorema del valor medio nos dice que va a existir un valor psi, digamos, entre x y y, tal que la derivada va a ser igual a esa división, es decir, que va a existir un numerito psi, tal que f' de psi va a ser igual a esta división, ¿no? Y esto a su vez es menor o igual que L, pero si nosotros notamos, esto implicaría que la derivada, ¿no? f' de psi sería 2 veces psi, porque la función es x al cuadrado. Entonces la derivada, lo que nos estaría diciendo es que 2 veces psi, el valor absoluto, siempre es menor o igual que una constante L. Claro, esto para cualquier xy, y ahí está el absurdo, ¿no? Este valor no está acotado, no está acotado, y por eso es que ahí se da la contradicción. Entonces por eso es que no tiene esa propiedad de Lipschitz en todos los reales, ¿no? Ya vamos a ver que si por ejemplo habláramos de un dominio acotado o compacto, entonces acotado y cerrado, que es lo mismo que decir compacto en los reales, entonces sí garantizaríamos que es una función de Lipschitz.
Entonces, algunos resultados que sirven para poder hacer los cálculos y que sea más sencillo son los siguientes. Por ejemplo, tenemos lo de siempre, ¿no? Una función que va de Rn a Rm. Entonces, aquí hay un juego bastante interesante con la derivada. Sucede que si la derivada es continua y U es compacto, o sea, el dominio es compacto, entonces se garantiza que f es Lipschitz. O sea que si nosotros vemos una función que tiene un dominio compacto y además sabemos que la derivada es continua, entonces automáticamente se convierte en una función de Lipschitz. Otra manera también es que si como vimos en el ejemplo anterior, ¿verdad?, la derivada no era acotada, aquí vemos un resultado que va en esa dirección. Nos dice que si la derivada de la función es acotada y claro, existe en el dominio de la función, entonces podemos garantizar que f también es de Lipschitz. El teorema del valor medio en muchas ocasiones también es útil para calcular la constante de Lipschitz. Entonces veamos algunas aplicaciones de esos resultados con estos ejemplos que vemos aquí. Entonces, consideremos este primer ejemplo que nos dice que determinemos cuál es, bueno, en realidad todas son funciones de Lipschitz, ¿no? Cada una por una, vamos a usar un argumento diferente. En el primero notemos que f' de x es 1 sobre 1 más x al cuadrado. Entonces, como mencionaba arriba, el teorema del valor medio, puede ser útil para calcular la constante de Lipschitz. Entonces, simplemente notemos que vamos a poner aquí por el teorema del valor medio, existe un sí que pertenece al abierto, ¿no?, XY, tal que f de x menos f de y es igual a f' de sí por x menos y. Y esto es lo mismo que decir, bueno, no es lo mismo, pero lo que podemos hacer es calcular el valor absoluto en ambos lados. Lo cual nos llevaría a la siguiente expresión. Vamos a escribir aquí a x menos y sobre 1 más y cuadrado. Y bueno, 1 entre 1 más y cuadrado no es difícil notar que es menor que 1. Entonces de aquí podemos notar que la constante de Lipschitz podría ser perfectamente L igual a 1 en este último ejemplo. Muy bien, otro ejemplo interesante es el siguiente. En este podemos usar otro argumento para probar que en efecto Lipschitz es una función de Lipschitz. Y bueno, calculamos la derivada, podemos notar que la derivada es esta, y de nuevo notemos aquí que no es difícil probar que la derivada está acotada por 1. Pueden hacer el intento, no van a notar que es una función que está acotada por 1. Aquí, disculpen, tengo un pequeño error. Acá el dominio es diferente. El dominio va de a infinito hasta los reales, y donde a es una constante, está entre una constante a mayor que 0. De esa manera, es una constante a mayor que 0. Bueno, ahí podemos, ahí tenemos estos resultados interesantes. Veamos en la siguiente. En la siguiente tenemos que esta función, o sea, esta función podemos notar que su dominio es compacto, ¿no? Y se basa en eso, ¿no? Dominio compacto.
Y bueno, según el resultado que les mencioné justamente arriba, si la función es diferenciable, no que lo es porque es un polinomio, en este caso es x al cuadrado, y su dominio es compacto, entonces f es de Lipschitz claro, en ese intervalo, ¿no? Menos 10 a 10. Bueno, estas son las funciones de Lipschitz, las funciones que se dicen de Lipschitz, ¿no? Entonces ese es un elemento que va a ser útil para entender el teorema de Picard. Ahora, otro aspecto importante en el teorema de Picard son las sucesiones de funciones, porque el teorema justamente gira en torno a la definición de una sucesión de funciones. Entonces, bueno, ¿qué es una sucesión de funciones? No es nada complicado, es el equivalente a sucesiones en el sentido de números reales, como se ve en el cálculo 2. La diferencia aquí es que los elementos de la sucesión son funciones, ¿no? Son funciones que están definidas en un mismo dominio, eso sí hay que tenerlo claro, todas están definidas en el mismo dominio, y nos interesan aspectos relacionados con la convergencia, al igual que con las sucesiones que se veían allá en cálculo 2. Entonces, bueno, sí, en cálculo 2 es la referencia, el primer contacto que tenemos con sucesiones, al menos al entrar a la universidad. Entonces, una sucesión, con un concepto que nos interesa bastante y que es útil para el teorema de Picard, es la convergencia uniforme. Entonces, ¿qué es la convergencia uniforme, verdad? Entonces, tenemos una sucesión de funciones y se dice que estas convergen uniformemente en su dominio, que es A en este caso, a una cierta función f, si se cumple este enunciado que aparece aquí. Lo voy a remarcar en color verde, ¿no? Si se cumple este enunciado que tenemos aquí. Es decir, si para todo epsilon mayor que 0 existe un número natural en este caso, tal que esa diferencia es menor que epsilon, para todo n mayor o igual que n, hasta aquí todo se ve igual a la definición de convergencia de sucesiones, pero aquí tiene el agregado, ¿no? Que esto debe ser cierto para cualquier x en A, o sea que aquí no importa cómo nosotros podemos hacer variar x en esa diferencia, y esa desigualdad se tiene que mantener siempre menor que epsilon, siempre se debe mantener así. Por eso se conoce como convergencia uniforme, ¿no? Uniforme, porque nosotros estamos variando esos x en el dominio y esas desigualdades siempre se mantienen, ¿no? Muy bien. Otro resultado, ¿no? Son algunas proposiciones que nos interesa, es esta, ¿no? Que nos dice que una sucesión de funciones converge uniformemente a una función f, que en este caso sería como su límite, si solo si tenemos una convergencia en el sentido de Cauchy, aunque también se ve allá en sucesiones de números reales. Como se pueden esperar, es muy parecida a la definición, es para todo epsilon mayor que 0 existe un n, tal que esa diferencia es menor que epsilon, o sea f de n menos f de m, y esto para todo nm mayor que n mayúscula y todo x que pertenece a. Entonces veamos un ejemplo aquí. Bueno, la importancia de esa proposición es que si nosotros queremos probar convergencia uniforme y no sabemos la forma del límite, entonces podemos intentar hacer una prueba de Cauchy, que ahí sí tenemos la información disponible. Entonces, si probamos que es de Cauchy, entonces hay una función f a la cual converge esta solución. Entonces veamos este ejemplo. Nos dice aquí que muestre que las funciones, estas funciones que aparecen ahí, x entre 1 más nx al cuadrado, son de Cauchy en todo R, ¿no? Este ejercicio está en el libro de análisis matemático de Abbott, entonces pueden consultarlo ahí si quieren verlo, es parte de los ejercicios, y ahí dan claramente la sugerencia, ¿no? Que es probar con ayuda de
del cálculo de los extremos de estas funciones, que esta es una sucesión uniformemente convergente. Entonces no es difícil ahí con las herramientas que uno aprende en cálculo 2, ¿no? De esto de encontrar extremos, calcular la primera derivada. No es difícil mostrar que la forma de las funciones de la sucesión son estas, ¿no? Que vemos ahí en pantalla. Entonces claramente podemos ver ahí como el valor máximo que puede alcanzar y el valor mínimo que puede alcanzar. En este caso es respectivamente 1 sobre 2 raíz de n y el otro es menos 1 sobre 2 raíz de n. Con esto es que podemos concluir esta desigualdad que vemos aquí. Y si planteamos la desigualdad del teorema de la definición de Cauchy, entonces vemos que eso nos conduce a lo siguiente, ¿no? Como podemos notar, como pueden ustedes notar, esta cota que aparece aquí, que la voy a remarcar con 3 líneas, no depende del valor de x, ¿no? Eso ya nos está hablando de que la convergencia de Cauchy es uniforme, ¿no? Es uniforme. Y claro, este término que está aquí no puede ser acotado para todo epsilon, en función lógicamente de saber que n y m son suficientemente grandes, ¿no? Entonces con esto garantizamos que la sucesión es uniformemente de Cauchy y por lo tanto vamos a escribir aquí Fn es uniforme de Cauchy y por lo tanto existe una función f a la cual converge, ¿no? A la que converge. Ahí. Muy bien. También nos interesan estas dos últimas proposiciones. Notémoslas acá. Por cierto que el límite ahí sería 0, ¿no? Ustedes pueden ahí indagar y notarán que justamente el límite es 0. O sea, es la función constante 0, ¿no? A eso me refiero. Muy bien, tenemos esta proposición que nos dice que si una sucesión de funciones convergen uniformemente a f, aquí creo que se sobreescribió aquí, vamos a corregir esto. Convergen uniformemente, ¿no? A f. Si fn converge uniformemente a f y las fn son continuas, o sea, ahí agregamos continuidad sobre las funciones de la sucesión, ¿no? Entonces, además de que sabemos que, bueno, tiene el límite f, este límite f también comparte la continuidad con fn, ¿no? Es lo que aquí vamos a ver que tenemos. F también es continua, ¿no? Lo que escribimos ahí. Muy bien, y un último resultado, vamos a ver aquí, que aquí tenemos, vamos a escribir bien esto. Solo voy a escribir bien esto que no se miraba bien. Entonces fíjense que nos dice acá. Nos dice que si fn converge uniformemente a una función límite f, ¿no? En un conjunto acotado a, o sea, su dominio es acotado, y además nosotros sabemos que las integrales existen sobre las funciones, ¿no? En ese dominio. Las integrales existen, mira aquí, existen. Entonces nosotros podemos garantizar que el límite cuando tiene infinito de las integrales de las sucesiones es igual
a la integral del límite de esa sucesión, que es una duda que surge bastante, o que es un paso que a veces se hace en análisis de cómo introducir el límite dentro de la integral, ¿no? Entonces esta proposición justifica justamente esa aparente inserción del límite dentro del símbolo integral. Muy bien, entonces estos son los elementos preliminares que ocupamos para entender el teorema de Picard. Muy bien, ahora sí vamos a discutir el teorema principal, que es el teorema de Picard, que está relacionado con el problema de valor inicial. Entonces, ¿qué es un problema de valor inicial? Bueno, este problema aquí consiste en resolver este sistema o esta ecuación, que es y' de x igual a f de x y x. F viene a ser una función de dos variables, ¿no? Y estamos diciendo que la derivada de la función se puede escribir como una cierta función en términos de x y de x. Estos problemas en física, ¿no? Y en problemas aplicados hay un montón, ¿no? Hay una diversidad bastante amplia de problemas. Por mencionarles los más populares, ¿no? Tenemos por ejemplo el péndulo, ¿no? Tenemos también, hay ejemplos así donde hay una canica en un aro, ¿no? Y tiene ahí una cierta dinámica. Tenemos también movimientos planetarios, ¿no? Y bueno, hay diferentes sistemas físicos, ¿verdad? Por no decir infinitos, donde aparecen estos problemas de valor inicial, y ni decir cómo están interrelacionados con otros métodos numéricos un poco más avanzados y más complejos, digamos. Entonces, bueno, aquí la importancia, ¿no? de este teorema, el teorema de Picard, que básicamente lo que nos dice es, o garantiza la existencia de la solución de ese problema bajo algunas hipótesis. Entonces veamos cuáles son las hipótesis y veamos cuál es la conclusión. Entonces, la primera es que esa función f, ¿no? que define el problema de dos variables, es continua en un rectángulo, el rectángulo D, que es de x0, que es el punto donde se da la condición inicial, hasta un x barra, que es como un valor final. Claro, desde luego nosotros conocemos la información en x sub 0. Y además tenemos para la segunda variable un intervalo también ahí, que es un intervalo que contiene a y0, que también es el valor correspondiente a y de x0. Como segunda hipótesis tenemos que la segunda derivada, tenemos que el valor absoluto, de la función evaluada en y0 y para todo x está acotada por una constante k, y para todo x en x sub 0, en el dominio de x, vamos a decirlo. F satisface la condición de Lipschitz, que ya entendemos un poco, ¿no? Que es la condición de Lipschitz. Aquí tiene una ligera diferencia, vamos a decir, ¿no? Una ligera diferencia ahí, porque esta f pues es una función de dos variables y no está el papel de la primera componente no se relaciona tan directamente con la condición de Lipschitz, ¿no? Entonces dice, existe una constante L mayor que 0, tal que la diferencia, ¿no? Podemos notar que el x es el mismo, lo que varía es la segunda componente v, es menor o igual que L de v. Y bueno, aquí hay que decirlo también, esto es para x en su dominio, ¿no? x0 a x. Tenemos además que debe existir esta desigualdad, o más bien se debe mantener esa desigualdad, ¿no? Que vemos ahí, y es que la constante c, que está relacionada, ¿no? con el dominio de la segunda componente de la función f,
es mayor o igual que esa expresión ahí que involucra acá, que es la cota de la función f, involucra L, que es la constante de Lipschitz, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos esa desigualdad que se debe verificar. La conclusión es que va a existir una única, cuando, no sé si han notado han visto esa notación del signo de admiración al existencial para indicar que hay unicidad, ¿no? Entonces existe una única función y que pertenece a C1 de x0 x barra. Esto significa que esta función y tiene derivada continua en ese intervalo cerrado, tal que cumple con las condiciones del problema de valor inicial, ¿no? Y de x0 es y0, y' de x es igual a f de x yx. Y algo que también es bastante interesante es que la solución, el problema, la solución, no sale de ese dominio que se especificó en la parte de arriba. Es decir, vaya, vamos a pensarlo de manera gráfica, ¿verdad? Porque eso es bastante importante en la prueba. Supongamos que aquí nosotros tenemos nuestro y0, aquí está y0 más c, y aquí está y0 menos c, ¿no? Aquí digamos que aquí está x0, digamos que aquí está x bar. Entonces aquí se forma un rectángulo. Se forma este rectángulo que vemos aquí. Entonces es interesante porque vaya, la información que nosotros tenemos de la solución es que en x0 vale y0. Entonces ahí, no, digamos que ese puntito verde, nosotros sabemos que por ahí pasa la solución. Pero lo que nos dice este apartado final es que la solución, ¿no?, yx, se queda dentro de ese rectángulo. O sea que aquí donde no se sale de ahí, ¿no? Digamos algo así. Eso queda garantizado, ¿no? Queda totalmente garantizado que va a estar contenido ahí. Bueno, entonces veamos la prueba. Vamos a ver, es un poco larga la prueba, ¿no? Pero traté de hacer aquí un pequeño resumen. Y como les mencionaba, ¿no?, la clave de esta prueba es la clave de toda esta prueba está detrás de definir una sucesión de funciones que va a tener ciertas propiedades que nos interesan, como convergencia de Cauchy, convergencia uniforme de Cauchy, van a tener continuidad, ¿no? Y eso va a conducir, ¿no?, como pudieron notar en los resultados anteriores sobre sucesiones de funciones, a que existe una función con ciertas propiedades. Y bueno, esa es la función que andábamos buscando, ¿no?, que probar que existía. Entonces la existencia es la más larga, ¿no? La unicidad no la voy a hacer aquí, pero pueden leer el libro, ¿no?, el libro de la clase con el que vamos a trabajar. Entonces, bueno, veamos cómo empieza. Inicialmente definimos esta sucesión de funciones. La y0 de x es y0 simplemente, y yn más 1 de x es y0 más esa integral que vemos ahí, la integral de x0 a x de f de s de y en s. O sea, está definida en términos de la función anterior, ¿no? Y de esta manera pues todas quedan definidas, ¿no? Se van definiendo ahí una a otra. Se puede probar por inducción las siguientes desigualdades. La prueba es bastante técnica, ¿verdad? No es difícil, es simplemente ponerse ahí, ¿verdad?, aplicar inducción, es decir, aplicar inducción sobre esta proposición, viéndola así, ¿no?, como S de n. Entonces no la voy a hacer, ¿no? O sea, simplemente pues veámosla, ¿no? Son dos desigualdades ahí que tienen ahí sus utilidades, ¿verdad? Entonces no es tan necesario en este video, ¿verdad? No lo veo tan necesario como ponerse a probar eso. Lo voy a dejar en el libro también está, ¿no? Me interesa más que se entienda como en global el teorema. Entonces
un apartado que es bastante importante es notar que esta desigualdad se cumple, ¿no? Esta que vemos aquí. Y eso, ya vamos a ver, esto puedo hacer los detalles, ¿no? Si esa desigualdad se cumple, entonces por las hipótesis, ¿no? Recordemos que en las hipótesis aparece justamente este valor y nos dice que este valor tiene que ser menor que C, ¿no? Este tiene que ser menor que C. Y con eso, miren qué interesante, ¿no? Probamos que esa asociación de funciones están también dentro de ese rectángulo que les mostré al inicio de la prueba del teorema. Entonces, bueno, para probar esa desigualdad no es nada complicado, simplemente usamos el resultado de la inducción que les mencionaba antes. Entonces lo voy a hacer aquí, no es, como les digo, no es nada difícil. Esto es simplemente menor o igual, como menciona ahí. Sumatoria de T igual a 1 hasta M L a la J de L menos X, X0, todo esto elevado a la J sobre J factorial. Y pueden notar que esto de aquí es lo mismo, bueno, no lo mismo, no, sino que es menor o igual que KL, la sumatoria de J igual a 1 hasta infinito, o sea, como que le agrego más términos. Y si ustedes notan, esto es muy parecido, bueno, es casi, ¿no?, la expansión en serie de Taylor de una exponencial, solamente que no tiene el primer término, y es por eso que finalmente esto se escribe como la exponencial elevado a la L de X menos X0 y aquí menos 1, ¿no? Y bueno, ahí llegamos justamente a ese resultado, ¿no? Llegamos a ese resultado. Muy bien. Ya con esto entonces nosotros tenemos que estas funciones pues están ahí, ¿no? Están ahí acotadas. Vamos a probar además que estas sucesiones son continuas, o sea, las funciones de esta sucesión son continuas. Entonces veamos por qué esta sería una prueba por inducción. Entonces obviamente no, y0 de x es y0, es la constante, esa es continua, ¿no? Entonces vamos a pasar directamente al caso más relevante, que es probar que si es cierto para y de n de x, entonces se sigue que es cierto para y de n más 1 de x, ¿no? Entonces, por definición sabemos que esto es y0 más la integral de x0 a x de f de s y n de s de s. Entonces, fíjense que probar que es continua es bien sencillo porque solamente tengo que derivar esto. Entonces, si nosotros derivamos por el teorema fundamental del cálculo, ¿no?, lo que nos queda es esto. Y podemos notar que en efecto esta expresión existe, ¿no? Perdón, aquí disculpen, acá era y n, ¿no? Aquí lo mismo. Aquí es y n. Ahí, y n. Esta expresión está bien definida, ¿no? Está bien definida. Y fíjense por qué está bien definida, ¿no? Es justamente porque, como probamos arriba, y de nx está en el rectángulo, ¿no? O sea, está en y0 menos c y y0 más c. Eso lo probamos justamente arriba, ¿no? Claro, si nosotros no supiéramos que y n de x está en ese intervalo, pues no sabríamos dónde estamos evaluando la función f, ¿no? No sabríamos nada de eso. Entonces, ¿qué es lo que a que llegamos, ¿no? Que la derivada existe, y si una función es derivable, por lo tanto también es continua, ¿no?
y n más 1' existe, entonces y n más 1 de x es continuo. Bueno, con eso ya probamos, ¿no? Ya tenemos esto, ¿no? Es una sucesión de funciones continuas. Entonces vamos a pasar a la siguiente parte y es lo siguiente, ¿no? Que esta serie que tenemos aquí es absolutamente convergente. Entonces, de nuevo, usando el resultado que teníamos de las desigualdades, que yo no hice la prueba por inducción, podemos ver que este resultado se mantiene, ¿no? Para probar que una sucesión es absolutamente convergente, simplemente tenemos que tomar el valor absoluto de sus elementos, ¿no? Esa es la definición. Tomamos el valor absoluto según el resultado anterior. Cada uno de estos es menor o igual que k entre l x0 a la j sobre j factorial. Y de nuevo, ¿no? Como se probó antes, o como se hizo la observación antes, esto es kl de e a la l de x menos x0 menos 1, ¿no? Podemos ver esa. Y claro, esto es un número, ¿no? Esto es una constante. Entonces, por lo tanto, esta es convergente, ¿no? Converge. Y si converge en valor absoluto, también converge sin las barras de valor absoluto, ¿no? Que es un resultado también de análisis, de este análisis teórico, ¿no? De análisis matemático, ¿no? A eso me refiero. Bueno, entonces notemos que tenemos que esa sucesión, ¿no? Tiene esa característica, ¿no? Que comparte esa característica de que convergen. Y ahora notemos lo siguiente. Vamos a probar que notemos que estas son como piezas de rompecabezas, ¿no? Ya tenemos que las y son continuas. Ahora vamos a probar que son continuas y además son uniformemente convergentes en el sentido de Cauchy. Entonces, recordemos que uniformemente convergente en el sentido de Cauchy, había que probar que la diferencia, ¿no? Que esta diferencia que presento aquí estaba de cierta forma acotada, ¿no? Entonces, sigamos la línea, podemos ver aquí que sumo y resto y es 0, podemos notarlo ahí. Como esta diferencia se puede escribir como esta serie de aspecto telescópico, ¿no? De esas series telescópicas que uno ve en cálculo 2. Lo mismo esta serie de acá, ¿no? Estas dos series son homogéneas en cierto sentido. Podemos se da ahí una resta, ¿no? Vamos a asumir que n es más grande que m y llegamos a esta sumatoria, ¿no? Que ya no empezaría desde 1, lógicamente. Bueno, con esto podemos aplicar la desigualdad del triángulo generalizada. Podemos ver ahí, o sea, insertamos o ingresamos las barras de valor absoluto dentro de la serie. A su vez, como en el inciso anterior, probamos que, bueno, no probamos, sino que hicimos la observación de que cada una de estas es menor o igual que esta expresión que tenemos aquí. Y podemos notar también que podemos cambiar este n aquí por infinito y esta desigualdad se va a mantener, ¿no? Sucede que esto que tenemos acá es la cola de la serie de la exponencial de L de x menos x0. Y bueno, eso es interesante. Y notemos además que no depende de x ya, porque noten este aspecto que, bueno, no lo mencioné antes, pero aquí he cambiado este x
por este X barra, ¿no? Eso lo puedo hacer porque X barra es más grande que en el dominio de X, ¿no? Es mayor que X, ¿no? Y permite mantener esa desigualdad. Por lo tanto, esta cola que tenemos aquí, esta es la cola de la serie E a la L, la exponencial de L por X menos X0. Y también otra vez por resultados teóricos, las colas de las series convergen a cero, ¿no? Cuando obviamente el límite inferior tiende a infinito también. Y como esta cota, de nuevo, ¿no? Esta cota no depende de X, entonces la convergencia es de Cauchy, pero uniforme, ¿no? Entonces veamos que ya tenemos los elementos, ¿no? Estas y son continuas, son convergentes en el sentido de Cauchy. Y ya con esto entonces ya podemos afirmar, ¿no? Dado que las y son continuas, uniformemente convergentes, según los teoremas que vimos antes, existe una función y, ahí la puse en color rojo, a la cual convergen de manera uniforme, ¿no? Además estas y son continuas, ¿no? Además esta y es continua porque las y son continuas. Y con esto podemos pasar directamente al siguiente cálculo. Sabemos que y más 1 de X es esto que está aquí, ¿no? Podemos ver acá, sin el límite, claro, ¿no? Y al pasar al límite, pues tenemos que esta expresión es y de X, el límite que sabemos que ya existe. Y aquí miren, pueden notar que este límite está afuera, ¿no? Y noten que a la siguiente igualdad ya lo coloqué en la parte de adentro. Eso está justificado, ¿no? Eso está justificado justamente porque probamos que las y eran uniformemente convergentes, ¿no? Y según los resultados que vimos antes, eso implica que también la integral también existe esa convergencia uniforme, ¿no? Es lo que vemos en la parte de abajo. De esta manera, finalmente nosotros tenemos que yx es esta expresión que vemos ahí, esta expresión escrita en un sentido recursivo, ¿no? En un sentido recursivo, claro, esta expresión que tenemos ahí, ¿no? Con esa expresión, si nosotros la derivamos, o justo como cuando probamos que las y eran continuas, vamos a encontrar que la derivada está bien definida y es f de x, por lo cual y' es continua, ¿no? Puesto que esta expresión también lo es, ¿no? También es continua en la variable x. Este último asterisco que coloqué aquí era para justificar el límite dentro, ¿no? Pero ahí se me movió un poco, creo que no vale la pena, ¿no? Bueno, este era el resultado del teorema de Picard. Espero que haya quedado claro, ¿no? Que se hayan entendido los conceptos. Y bueno, este contenido servirá para realizar la primera prueba que está programada para el viernes, ¿no? Bueno, un saludo a todos, nos vemos dentro de un próximo video.